Doctora, y ya como recomendación final, ¿cómo podemos dormir mejor en la noche? ¿Cuáles serían los factores que influyen pero de manera positiva? Ok, aquí tenemos que lo primordial es atender el día. Un factor positivo es durante una jornada diaria tenemos que tener espacios de tiempo para tomar, aunque sea un breve descanso, lo que los fisioterapeutas incluso llaman las pausas activas, los terapeutas ocupacionales, que es que tú te tomas 5 o 10 minutos para no atender absolutamente nada desde la esfera cognitiva. Si no es descansar, puedes sentarte cerca de la ventana para ver para afuera, tomar una caminata de 5 o 10 minutos, no tienes que programar que sea en un parque, sino puede ser cercano a donde vives o cercano a donde trabajas, establecer también dentro de esas pausas cómo te has sentido durante el día, cómo reforzarte lo que has hecho bien, evaluar si hay alguna forma de cambiar lo que no ha sucedido tan bien, determinar qué es lo que depende realmente de ti, lo que no depende de ti, porque todas esas cosas que vienen en esa sobrecarga de exigencias, hay unas que no corresponden. Disminuir el incremento de esas actividades cognitivas que tienen que ver con sobrepensar, las rumiaciones. Uno puede llevar un registro de, mira, voy a hacer una agenda, cómo es lo que yo espero plantearme durante la semana, en qué espacios de tiempo. Cuando yo ubico las unidades de tiempo, no solo del día, sino de la semana, el cerebro no tiene que pensar tanto en recordar las cosas, sino que ya lo tienes estipulado. O sea, uno no es una recordadora humana, para eso existen las agendas físicas, las agendas virtuales, para eso está la tecnología, para ayudarnos a realmente recordar, atender y estar en el momento en que es preciso. También existe este aspecto en el que el tiempo calidad en familia, el tiempo de calidad individual, el tiempo calidad en pareja, ayuda a una buena calidad de sueño, ayuda a llegar más ameno a la noche. El hacer ejercicio, uno lo recomienda. Hay determinados tipos de ejercicio. Usted puede hacer el cardiovascular en la mañana y una fase de ejercicio de relajación o de tonificación al final de la tarde. Lo importante es que sea por lo menos 1 o 2 horas distantes de la hora de sueño. Cuidar mucho de lo que uno se come, entender de que, bueno, mira, uno puede ir a cenar a una fiesta y lamentablemente te excediste, pero ya sabes que llegas a casa y te tomas un tiempo para relajar, para calmar, no para irte a dormir inmediatamente, sino decirte, mira, si yo me voy a acostar más tarde, el día de mañana no te exijas. No te exijas porque eso ya le dice al cerebro, hay algo malo que está sucediendo, no te quedes dormido. El sueño, y esto me lo escucharán muchas veces, es como freír tajadas. Usted agarra su tajada y la lamina, Usted pone su sartén, pone su aceite, ve su aceite firmemente esperando que él como que se caliente, lo cual tienes que tener paciencia para que eso suceda. Colocas la tajada y si te la quedas viendo no se cocina. Así es el sueño. Mientras más lo ves, menos ocurre. Te quedas viendo. Porque hay como una especie de ansiedad. Es una ansiedad anticipatoria. Y la ansiedad anticipatoria le dice a ese cerebro primitivo que está en uno de los centros del sueño, no te quedes dormido, porque para esa parte de nuestro cerebro es algo malo nos va a suceder, nos van a matar. Esa es la interpretación de esa ansiedad anticipatoria. Entonces tú estás viendo tus tajadas y las bichas pálida, no se cocinan. Sonó el timbre, te dijo tu hijo mamá, te llamaron por teléfono, cualquier cosa, viste algo en la televisión y te volteaste y tú sientes que te volteaste 10 segundos y la tajada se quemó. El sueño es tajadas quemadas, voltee, no preste tanta atención realmente al sueño, preste atención a la calidad del día porque eso va a propiciar un mejor sueño. Si usted requiere de ciertas rutinas, si es cierto, lo ideal es bajar la cantidad de luces, pasar a luces amarillas o lo que se parezca más al atardecer, disminuir el uso de equipos electrónicos, tener incluso un temporizador como bienestar digital para las redes sociales. Que ver televisión ayuda, bueno, eso es controversial. No vea Discovery ID, lamento la cuña, pero es la realidad. Nada que tenga que ver con muertes o asesinatos o terror, porque aunque usted diga no me afecta, su cerebro está ahí dándole vueltas a lo que acaba de ver. Todas esas cosas ayudan. Una rutina de sueño en la que usted dice, bueno, me puse una ropa cómoda. No es que se tiene que salir a comprar seda, no, es cómodo. Si una pijama que tiene huequitos para usted es cómoda, póngase su pijama de huequito.
tenga almohadas, tenga una sábana y un cobertor para que vaya dependiendo de la temperatura. Si vive en pareja, sugiero enormemente sábanas por separado para que no haya peleas nocturnas. Todas esas cosas van a ayudar, pero siempre la consideración de qué es lo que está pensando mi mente durante el día es lo que va a propiciar o no que usted siga viendo la tajada freírse o que la tajada se queme. Muy bien. Doctora, si alguien desea asistir a tu consulta, ¿en dónde estás físicamente? Yo ya he mencionado el contacto telefónico 0412-264-2658, pero si alguien necesita acudir a tu consulta, ¿en dónde estás ubicada? Me pueden encontrar en Clínica Soñares, su red social es Clínica Piso Sonares, porque recordemos que en Instagram no acepta la ñ, o me pueden ubicar por @vida cognitiva y hay un link con el enlace a Telegram por cualquier novedad que no hayan podido agendar. Se comunican conmigo y yo les facilito el número de recepción para que tengan la prioridad para la consulta de sueño. Muy bien, doctora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy estuvimos conversando sobre insomnio. Nos acompaña la doctora Delmeyer Alcalá, ella es psiquiatra especialista en terapia cognitiva conductual y trastornos del sueño. Su contacto es el 0412-264-2658 y también puedes contactarla a través de su cuenta de Instagram, @vida cognitiva. 9:47 de la mañana, enseguida. El insomnio es la dificultad para conciliar y mantener el sueño, aun cuando todas las condiciones ambientales estén dadas para quedarnos dormidos. Es decir, una persona que tiene dificultad para quedarse dormido, pero es porque todas las noches los vecinos colocan ruidos, pues no entraría realmente dentro de esta definición, sino que es una situación ambiental. Una persona que se mantiene dormido y despierta porque, por ejemplo, hay un temblor o un apagón nacional y se da cuenta, pues realmente lo que pasó fue una mala noche, no entra dentro de esa definición. Son eventos puntuales. Son eventos puntuales y uno les dice a los pacientes, bueno, esas cosas pueden pasar. El punto es cuando esto se vuelve recurrente, si ocurre más veces, por lo menos 3 noches por semana, a lo largo de todo un mes que es reiterativo, entonces ahí sí tenemos un asunto de, ok, esta persona tiene un problema de sueño. ¿Ahora cuál? Bueno, depende de múltiples factores. Cuando hablamos de insomnio, también tenemos el modelo de las 3P, que es donde uno va ubicando cuáles serían las potenciales causas del insomnio. Están los factores predisponentes, que tenemos en ello la biología, ¿okay? La parte genética, tenemos la parte fisiológica de la persona y tenemos los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad son muy importantes a la hora de evaluar el sueño. Una persona con rasgos de personalidad tipo A, por ejemplo, tendencia al control, perfeccionismo, rasgos obsesivos o compulsivos, y no estoy hablando de el trastorno obsesivo compulsivo, estoy hablando de rasgos, hace que tenga un factor predisponente. Entonces viene el factor precipitante. Por ejemplo, vuelvo a nombrar el apagón. Viene el apagón y sucede que la persona empieza a rumiar, el pensamiento está en se me va a dañar la comida y ahora qué voy a hacer. Entonces, en vez de solucionar, se quedan planteándose la idea una y otra vez. Entonces se junta ese rasgo de personalidad con un factor precipitante. Ahora, si la persona logra bajar el estado del ánimo, contenerse, entender que hay que solucionar, pues digamos que no sigue con el perpetuante. El perpetuante es todas aquellas cosas que suceden que hacen que el insomnio permanezca. Por ejemplo, esa persona empieza a pensar que nada, se le va a dañar la nevera, que no importa que compre otro, igual se le va a dañar, no importa que tanto hielo, y entonces todas esas preocupaciones y esa necesidad de controlar una situación que en ese momento realmente es incontrolable, hace que tenga exceso de vigilia. Ese exceso de hipervigilancia es como que esa parte de nuestro cerebro primitivo que nos permite defendernos de circunstancias, pero estamos hablando de una circunstancia que no hay una defensa. Entonces esa persona está súper hipervigilante y eso, digamos que afecta a esos centros de sueño y promueve más que todo la vigilia. Entonces la persona va a empezar a tener cada vez más problemas para dormir. Yo le puedo decir, duermo todos los días entre 6, 7, 8 horas, pero todo esto no se evalúa por la cantidad de horas, sino por la calidad de sueño.
¿A qué denominan ustedes la calidad de sueño? ¿Cómo sé yo que tengo calidad de sueño y no sencillamente me acosté y no tengo ese sueño reparador? Me está afectando durante el día. ¿Cómo se mide la calidad o cómo sé yo si tengo calidad de sueño y cómo puedo tener calidad de sueño? Efectivamente, nosotros en sueño no solo evaluamos la cantidad, porque la cantidad está asociada a grupos etarios, ¿ok? Entonces, si estamos estableciendo adultos, digamos que los adultos no tendríamos por qué hacer siestas. Los niños pequeños hacen 1 o 2 siestas al día, dependiendo de la edad, pero cuando hablamos de los otros parámetros en calidad, hablamos de la estructura del sueño, de que se cumplan las fases, de que las fases tengan la cantidad del tiempo necesario, hablamos de la eficiencia del sueño, que es el tiempo entre que nos quedamos dormidos y el tiempo que permanecemos en cama. Es decir, una persona que es muy frecuente con insomnio, dicen, bueno, me voy a acostar más temprano a ver si me duermo antes. Entonces, si antes se acostaban a las 11 de la noche y se quedan dormidos entre 15 o 20 minutos después, se están acostando a las 8 o 9 de la noche, entonces hace una disminución de esa eficiencia porque pasa mucho tiempo en cama, pero efectivamente no está durmiendo. Eso también entra dentro de los parámetros de lo que es la evaluación del sueño y la percepción de la persona. Cómo lo percibe, cómo se siente al despertar, cómo se sintió que fue el sueño, si fue reparador o no. Y además evaluamos vigilia. Cómo esa persona es funcional durante el día. Si es una persona que se está quedando dormida en ambientes donde no debería quedarse dormido, por ejemplo, en una reunión, una persona que lo pones en sala de esperas y empieza a cabecear porque se está quedando dormido, entonces ahí hablamos, mira, algo está pasando en su sueño, porque está afectando la vigilia. Muy bien, ¿qué sucede entonces cuando esto es frecuente, cuando no duermo bien? ¿Qué ocurre con el organismo en general cuando tengo deficiencia y calidad de sueño? Okay. Aquí lo podemos dividir en 2 aspectos, ¿ok? Tenemos el aspecto fisiológico, el aspecto físico, que tiene que ver con estamos predispuestos a padecer de obesidad, a enfermedades metabólicas como la diabetes, como problemas tiroideos, problemas cardiovasculares. A los pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía pueden estar predisponentes a ciertos eventos. Ojo, no es que todos. O sea, hay una unificación de múltiples circunstancias y además a lo largo del tiempo. Vuelvo y repito, una mala noche no va a hacer que tú seas predisponente a un infarto al día siguiente. Muchas malas noches y una hipertensión no controlada, un problema de diabetes no diagnosticado, bueno, ahí sí las cosas empiezan a empeorar. Y sobre todo si el paciente además puede tener apnea del sueño, que está muy subdiagnosticada, pero la apnea del sueño puede unificarse con el insomnio. Entonces esta persona agrava el problema de apnea, se agrava los problemas metabólicos y bueno, ahí tenemos una parte. Ahora, digamos que al principio se ve más hacia la parte emocional, hacia la parte cognitiva. Entonces hay digamos que ligeras alteraciones en cuanto a la memoria, porque la memoria se consolida en la noche y tenemos dificultades a la hora de ser asertivos o no en determinadas circunstancias. Es decir, somos mucho más reactivos. Una persona que tuvo una mala noche, si va manejando, y consideremos, por ejemplo, aquí en Caracas, que bueno, que el tránsito no siempre es amigable, una persona con mala noche, al día siguiente, pues se le tira a los motorizados, va a intentar lanzársele al peatón, porque cómo es posible que cruzara en verde cuando era mi turno. Entonces tiene esa dificultad en ese manejo de impulsividad, de ser muy, muy reactivo. Una persona que duerme bien, dice, bueno, si se atravesó la persona me freno porque no quiero ir a la cárcel, ¿ok? Es un pensamiento que va en una cadena. Pero sí se ven esos aspectos, se ve en el aspecto de que tenemos mucha menos paciencia, tenemos el aspecto de que también somos mucho más sensibles a los cambios de temperatura. Por ejemplo, las personas que hacen guardia, las enfermeras, los médicos o el personal de vigilancia, cuando hace una guardia y permanece despierto durante la noche, al día siguiente esa percepción de la temperatura puede percibir que hace o mucho más frío o mucho más calor de lo que realmente está registrando la temperatura. Una persona escribe, ¿puede ser normal que una persona necesite el sonido del televisor para dormir y de paso se queda dormido?
Okay. Eso lo pudiésemos considerar el sonido del televisor, dependiendo también del volumen y de lo que esté viendo la persona, como especie de ruido blanco. Hay gente que requiere de ruido blanco para disminuir la cantidad de elementos cognitivos que hay en su mente. O sea, si es una persona muy pensadora, muy rumiante, tienden a utilizar el televisor, tienden a utilizar la radio, inclusive uno habla de ruido blanco hasta el ruido del aire acondicionado. No lo percibes, pero es un sonido que tiene una misma frecuencia e intensidad y por eso te adormece. Hay personas que lo utilizan bajo ese medio de desconexión. Ahora, realmente dentro que sea normal hay que evaluar otros parámetros, pero lo más importante aquí es si duermes en pareja y a tu pareja no le gusta la televisión encendida, entonces hay que hacer ciertas consideraciones, porque estás afectando la calidad del sueño del otro por intentar dormir tú, y que no es lo más favorable dormirse con una pantalla, con una luz, como es la luz de los equipos electrónicos, que puede generar un despertar. Entonces, ¿qué recomendaciones puedo dar a las personas con televisores y que duermen con televisores y no quieren cambiar ese hábito? Por lo menos que coloquen el temporizador, de manera de que en cuanto pase la programación, en esas subidas o bajadas de volumen que a veces tienen ciertas programaciones, no se despierte y desfragmente la calidad del sueño. Otra persona pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones precisamente para dormir en parejas? Ok, para dormir en pareja, primero tienes que evaluar cómo duermes tú individualmente, qué te gusta y qué no te gusta. O sea, si eres una persona que te gusta tener tu almohada, tener tu cobija y tener tu propio lado de la cama, eso debes conversarlo, eso debería ser algún tipo de acuerdo. Es importante saber cuáles son los hábitos del otro, porque es muy distinto cuando la gente pasa noches juntos, que no es la vida rutinaria, a cuando van a empezar a dormir juntos como parte de una cotidianidad. Entonces, explorar un poco qué hábitos tiene, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan y expresar las tuyas para que sea lo más ameno posible. Si esto es una persona que ronca, por ejemplo, que es extraordinariamente común, que quien determina más el ronquido de la pareja es la mujer. El hombre ronca y generalmente se asume que, bueno, que roncar es normal. No es normal roncar, que hay que estar durmiendo profundo, se está desfragmentando realmente el sueño. Pero a las personas que duermen con roncadores, entonces hay que tomar cartas en el asunto para disminuir o eliminar la causa del ronquido, que es posible, ya que esto a largo plazo, tanto ronquido, te despierta, vas a estar más reactivo y vas a estar reactivo con tu pareja. Entonces las pequeñas cosas que a lo mejor las dejabas pasar, como un vaso mal parado, la toalla en el piso, ahora te van a molestar cada vez más y van a ser motivos de discusiones frecuentes. Nos preguntan a través de la mensajería qué se conoce como cura del sueño y para qué persona o paciente aplica. Okay, la cura del sueño es un eufemismo. Se utilizaba, digamos que hace un siglo, para cuando las personas tenían algún problema mental, puntualmente esquizofrenia, para poderlos hospitalizar. ¿Por qué? Porque la persona que está en un brote psicótico no es consciente de la realidad y siempre se acompaña de alguna u otra forma de una alteración del sueño y por tanto era como se les vendía la idea de quedarse hospitalizados. La cura del sueño no es para nada efectiva, o sea, 3 o 5 días durmiendo día y noche no va a ajustar tu reloj biológico, no va a ajustar la pérdida crónica a lo mejor de sueño que tiene, no va a ajustar esa deuda de sueño y mucho menos te va a hacer capaz de afrontar los problemas de la vida cotidiana. Lo ideal es establecer qué está pasando con el sueño para, si es necesario, indicar algún tipo de tratamiento que te permita dormir en la noche, porque en el día debes ir afrontando las situaciones y se les dan herramientas precisamente para eso. Cuando hablamos de insomnio, ¿qué población está más afectada? ¿Niños, adultos mayores? Bueno, ahorita es bastante variable porque, por ejemplo, puntualmente los niños está afectado por las altas exigencias escolares. Realmente el incremento, videojuegos y todo esto. No solo la exposición a pantalla, sino que los exponen a muchas actividades durante un día. Van en la mañana al colegio, en la tarde van al béisbol, al fútbol, al karate, a clase de música, a clase de inglés. Entonces son todos elementos cognitivos que saturan a un niño y que además tiene que llegar a hacer tarea. Entonces es más por hábito, por ejemplo, en los niños. En los adultos, el nivel de exigencia laboral, o sea,
aquí por lo menos tenemos 8 horas laborales y bueno, hay gente que obviamente tiene 2 o 3 empleos, eso es otra situación, pero en otros países las horas de trabajo son por lo menos 12 horas. Entonces es una sobrecarga cognitiva que también va a generar insomnio, y en el adulto mayor, por el contrario, es el exceso de inactividad. Entonces pasa a ser de alguien muy activo a el florero de la casa. Okay. Entonces, por supuesto, esa persona, más que sufrir de insomnio, tiene malos hábitos de sueño porque duerme periodos muy cortos durante el día. Eso desfragmenta la arquitectura y cuando van a dormir, evidentemente, duermen muy poquitas horas como sueño consolidado y como no tienen nada que hacer, pues en la madrugada andan dando vueltas y es lo que más preocupa a los familiares. Digo que andan como Batman, o sea, viendo por las ventanas. Entonces empiezan esos elementos buscando psicóticos. Algo. Sí, buscando algo, a ver qué hacer. ¿Cuándo el insomnio amerita fármacos? Ajá. Aquí yo lo coloco dependiendo de la persona que está en consulta. La primera línea de tratamiento siempre es la terapia cognitivo-conductual, tratando de respetar lo mayor posible, no incluir un fármaco en el cuerpo, no porque sean malos, sino porque la persona, la gran mayoría, tiene muy malos hábitos de sueño, tiene elementos cognitivos que hay que trabajar y con eso pudiese remitirse. Pero yo también lo entiendo. Si tú vienes de 3 meses en mal dormir, te está afectando muchas áreas de tu vida, tú no le vas a dar chance a eso. El paciente no quiere. Y uno hace unos acuerdos. Bueno, mire, hay que colocar un fármaco, se puede colocar un hipnótico o un medicamento que esté más asociado a lo que está padeciendo. Si la persona tiene ansiedad y eso uno ve que está relacionado con el sueño, no mandas hipnótico puro, mandas un ansiolítico o un antidepresivo ansiolítico, un efecto dual, y eso va a ayudar que la calidad del día sea mejor y por tanto el sueño viene solo. Es decir, que hay personas que no se les manda tratamiento nocturno, que con el tratamiento diurno van bastante bien y llegan más descansados a la noche. Pero no solo depende del tiempo en que hayas tenido el problema de sueño, las enfermedades que estén asociadas, el rasgo de personalidad y por supuesto lo que quiera el paciente. Seguro. Y lo que sea mejor para su calidad de vida. Exactamente. Segmento anterior, conversamos sobre si amerita o no en este tipo de pacientes fármacos, pero en su consulta se observa muchas personas automedicadas, personas que de repente un familiar le funcionó algún ansiolítico, alguna benzodiazepina, qué sé yo, algún hipnótico, y esta persona adopta de una vez el fármaco y comienza a tomar. O sea, aquí pasa de todo, ¿no? Aunque no es en farmacia, no sé, tiene que tener la receta, ¿no? Pero ¿pasa esto en la realidad? Sí, lo que pasa es que es curioso que aunque las benzodiazepinas son de récipe retenido, pues siempre hay alguien en el edificio que tiene. Siempre hay un vecino, siempre hay una señora mayor, siempre hay alguien. Y como siempre hay alguien, pues evidentemente la persona que ha tenido muchas malas noches y siente que tiene un problema de sueño y quiere rendir de alguna forma y por X o Y circunstancias siente que no tiene tiempo para ir a una consulta, pues termina accediendo a desde lo más mínimo a los guarapitos, a las infusiones, a la valeriana, que es como que el primer paso que dan, a la melatonina ya por algo de moda, al citrato de magnesio por moda, y después terminan entrando en las benzodiazepinas, que claro, van a conferir un estado hipnótico que al principio la persona necesita y requiere y dicen, oh, con esto encontré la solución. El problema de las benzodiazepinas es que a largo plazo, claro, van a producir dependencia y tolerancia. No quiere decir que no se usen las benzodiazepinas, significa que hay que tener un protocolo para poder atender el problema y después deshabituar la benzodiazepina. Entonces sí, es frecuente no solo por automedicación, sino a veces también por otras especialidades que las indican sin un control después estricto del fármaco. Lo ideal sería bueno, sé cómo es la circunstancia, sé qué es lo que está pasando con mi paciente, no soy del área de la medicina del sueño, no soy del área de psiquiatría, pero voy a hacer esta primera indicación si es que se llegara a ser el caso y refiero automáticamente al paciente, porque esa es la forma en que uno puede atender más rápido cualquier efecto de tolerancia o dependencia. ¿Cuáles serían las consecuencias de la automedicación? Fíjate que mencionaste una palabra que me parece clave, protocolo.
Cuando hay un protocolo y hay una receta es porque hay una consulta previa, hay unas indicaciones, una evaluación integral del paciente. ¿Qué pasa, qué puede pasar con esta persona que se automedica? Lo que es más frecuente es que tapa el sol con un dedo. La automedicación es un pañito de agua tibia y es lo que yo le digo a las personas. Las fracturas se tratan con un traumatólogo, se tratan con una férula, un yeso, una intervención quirúrgica, pero si le pones un pañito de agua tibia, lo que haces es dejar de ver la fractura, pero no te puedes mover, va a consolidar el hueso de forma inadecuada, vas a estar con una dificultad física y eso también te va a producir malestar, te va a producir muchísimo dolor. Igual sucede con la automedicación para el sueño. Al principio pareciera ser que es la panacea del tratamiento del asunto, pero no se está tratando lo que está de base y hay fármacos que si no son bien indicados y hay un cuadro depresivo, un cuadro ansiolítico, un cuadro ansioso, perdón, un trastorno de la memoria, van a incrementar ese proceso. Entonces la persona va a estar gravemente deprimida y hay que tratarla entonces con más fármacos, porque entonces las personas van con la idealización de que le vamos a quitar ese fármaco y ya, sin la consideración de que a veces para quitar esos fármacos hay que colocar otra cantidad de fármacos que permitan hacer un efecto como ese y que el cuerpo desee dejar de quererlo. Cuando el cuerpo desea dejar de querer ese que generó la dependencia o la tolerancia, entonces pasa otra serie de procesos en los cuales uno empieza a hacer la retirada progresiva de los otros que colocaste. El ideal sería ir sin automedicarse y que la persona va a salir con menos cantidad de fármacos si el caso lo requiere, a que cuando vas con tratamiento previo, pues realmente empiezan los rechazos, porque bueno, si yo me tomaba una nada más y dormía medio bien, ahora me tengo que tomar 2 o 3 además de esta, y entonces ese rechazo de también la sociedad de te están dando ese medicamento para que te hagas dependiente, eso ahora no te lo vas a poder quitar, ahora 3 o 4, entonces es un tema no solo individual sino también social. Estuvimos viendo a través de tu cuenta @vidacognitiva un post que habla sobre por qué la socialización influye en el sueño. ¿Cómo es esto? Bueno, el ser humano no es una isla sola donde no hay nada. El ser humano necesita la interacción con el otro para no solo expresar sus emociones, sino también lidiar con lo que le acontece. Cuando no tienes eso, y por ejemplo en los ambientes donde estás en confinamiento, como nos pasó en la pandemia, muchos estuvimos, porque la gran mayoría estuvimos confinados realmente, y esa parte de el no tener con quién sociabilizar hace que se generen muchos pensamientos intrusivos, porque la mente empieza a divagar. Si la mente que es social no tiene la salida de esa divagación, queda en ese circuito y empieza a producirse como las gringolas del caballo, ¿no? Y tienes una visión de túnel, una visión muy negativa, una visión muy catastrófica de todos los acontecimientos vitales, lo cual es mucho más fácil de lidiar con la parte social, porque cuando tú le cuentas los problemas a alguien, cuando tú le cuentas cómo ha estado tu día, cuando tú le cuentas hasta las alegrías que tienes, entonces se generan otra clase de neurotransmisores que te hacen sentir en calma, te hacen sentir en bienestar. La ausencia de eso, por supuesto, incrementa este efecto negativo. Por eso inclusive las personas que están en la cárcel tienen espacios de, mira, vas a ir al patio, vas a tomar sol, vas a ir a hacer ejercicio, puedes ir a la biblioteca, puedes tener visitas, porque se considera que esa parte social es lo que permite también la rehabituación a la sociedad de la persona que cometió un delito. Si eso lo hacen en las cárceles, por supuesto, la gente que está libre tiene que tener su cuota de sociabilización. Muy bien, aquí nos escriben a través del 0424-209-5442. ¿Es posible dejar la dependencia de los inductores de sueño después de 8 años? Depende del caso. ¿Ok? No puedo decirle a la persona, sí, seguro, te lo prometo, quien te venda eso te está mintiendo. Te puedo decir, puedo evaluar tu caso, puedo ver si hay la posibilidad de otra cosa, de disminuir el psicofármaco, de llevarlo a su mínima expresión, del cual no tenga sintomatología, de efectos colaterales a largo plazo,
porque lo he lidiado con algunos pacientes. Con algunos he tenido éxito, en el cual sí, pero es un trabajo largo, no es un trabajo de una sola consulta, es un trabajo consecuente, es un trabajo donde la otra persona tiene que ir adoptando nuevos hábitos, cambios cognitivos, cambios emocionales, incorporación de actividades, y se logra. Tengo pacientes en los cuales lo que hemos logrado es disminuir la dosis. Por ejemplo, hay pacientes que han llegado a tomar hasta 10 miligramos de alprazolam. Entonces uno dice, ok, es mucho. ¿Y a cuánto lo podemos llevar? Cuando uno dice, bueno, lo pude llevar de 10 a 2, tú ves una mejoría del caso. Si el paciente, que es muy frecuente a las personas de la tercera edad, súper frecuente que le indicaran el bromazepam. Es raro ver el paciente de la tercera edad que no tiene bromazepam. Entonces, si estaba en 6, uno trata de llevarlo a 3, y si estaba en 3, 1.5 o un cuarto de la tableta. Pero atendiendo todo lo que está en condicionamiento a por qué la persona no duerme. Si uno encuentra la causa de eso, pues es mucho más fácil de retirarlo. Tengo otro caso de un paciente mayor de 90 años con una dependencia de 2 años al clonazepam y después pasó al prazolam. Y bueno, dentro de sus rasgos de personalidad hemos estado trabajando una persona que va a terapia. No toda la persona de la tercera edad va a terapia, pero esta persona sí va a terapia. Encontramos que a su situación de una apnea del sueño, al encontrar la apnea del sueño, que es en grado severo, y en la persona empezar a utilizar el equipo, mira, estamos a 3 gotas de quitar el alprazolam. 3 gotas. De 2 miligramos ya estamos en 3 gotas porque lo pasamos a suspensión. Claro, porque le están tratando la base que le está causando este insomnio. Exactamente. Entonces ahora estamos deshabituando y por sus condiciones médicas no se puede incorporar ningún otro tipo de fármaco, sino es una cuestión de una deshabituación progresiva que ya vamos para 1 año en este proceso. Nos preguntan a través de la mensajería, ¿por qué la falta de sueño debilita el sistema inmunológico? Porque todo el cuerpo está en alerta. Cuando estás en falta de sueño y estás en hipervigilancia, tu cuerpo está trabajando como que si todo el tiempo estuvieses de día haciendo cosas y no tiene una adecuada restauración de sus funciones fisiológicas. Al no tener el sueño como elemento para ir canalizando todo lo que sucede, pues ese sistema inmunológico se ve comprometido y te hace mucho más susceptible a el resfriado común, que sería lo más básico. Referente a normalizar el insomnio en la maternidad, ¿cuáles serían las recomendaciones? Esto es un tema. Se asocia que porque somos mujeres y vamos a ser mamá, tenemos que dejar de dormir. Eso es el gran tema y es una de las grandes dificultades en un elemento, en una sociedad, que se le dice a la mujer... ¿Qué te lo dicen? Sí. Prepárate para no dormir más nunca. No vas a dormir más nunca, y desde que soy madre... también hay un dicho que ni noches enteras dormí. Ok, eso puede pasar. Al principio es cierto, si eres una mamá primeriza o tienes más hijos, porque todos ameritan de cierto grado tu atención, por supuesto el cerebro está en esa... Primero, cuando la mujer queda embarazada, el cerebro empieza una serie de cambios químicos que te permiten atender al llamado de tu bebé cuando está recién nacido. Vamos a empezar por allí. Y ya ese estado de alerta se junta a la parte social de no puedes dejar de trabajar, tienes que ser mamá y tienes que ser buena, y tienes que ser esposa y tienes que ser aún mejor. Entonces todo eso forma parte de ese elemento estresor que realmente la mamá, uno le dice, mire, autocuidado materno. Autocuidado materno es, mire, si empezamos con 3 minutos en el cual usted no haga nada, para mí va a estar bien, porque son 3 minutos en el que la mujer se recuerda a sí misma, más allá de ser mamá, de ser esposa y de ser mujer trabajadora, es mujer. ¿Cuáles son las expectativas de la maternidad? Es lo importante. Hay un término que salió también, que es el momosomnia. Esa mamá que está a punto de quedarse dormida porque ya todo el mundo se durmió y encontraste la tacita de café ahí puesta desde esta mañana y la voy a fregar. Empiezas a fregar y te acordaste que tenías que buscar tal cosa por, no sé, una fiesta que le mandaron a disfrazarse de arbolito de Navidad. Te pones a ver arbolitos de Navidad en redes sociales. De arbolitos de Navidad en redes sociales te acordaste de la cita médica que tenías al día siguiente y no planchaste la ropa. Entonces ese momosomnia es el insomnio de la mujer, de la mamá, que aprovecha esas horas de
que todo el mundo está quieto, todo el mundo está callado, que nadie le va a pedir nada, para finalmente hacer todas esas cosas. Le digo, mire, eso no es necesario. Hay que elegir y hay que reorganizar y hay que jerarquizar, porque lo que es importante, una mamá que no duerme es una mamá irritable, es una mamá que tiene dificultades para atender las necesidades de ese ser al cual está cuidando y se sobreexige. Se sobreexige porque se da cuenta de que, por ejemplo, por algo tan tonto le gritó y eso le va a generar culpa. Y la culpa le genera remordimiento y le hace sentir que no es buena mamá. Yo a todas las que me están escuchando de son madres, créanme, lo están haciendo lo suficientemente bien, son grandes, son espléndidas, son mujeres, deben recordarse más allá de la maternidad. Aquí hay un comentario a través de la mensajería. Las personas que trabajan en turnos, me imagino que nocturnos, y tienen problemas de sueño, se enferman con mayor frecuencia. Me imagino que es por esto que estamos conversando del sistema inmunológico y todo esto, ¿no? Sí, porque es que además es muy distinto decir que tú estás trabajando por turno, que en términos legales pudiésemos decir, pasas 3 meses en un mismo turno. Un mismo turno es si tienes de 12 de la noche a 6 de la mañana, ese es el mismo turno por ese tiempo, o de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Lo que genera más efectos negativos al cuerpo es cuando la gente pasa una noche de 24, después tienes libras 48 para hacer 72, de 72 vuelves a 48, 48 24 y es un desastre, porque es que no puedes hallarle realmente un horario de hábito de sueño que pueda ser siempre el mismo y que tú, después de que la persona se reinstaura a un turno diurno, pueda empezar a ampliar esas horas de sueño, sino que es muy laborioso. Entonces uno les recomienda, por ejemplo, a partir de ciertas horas en que la tasa del trabajo disminuye un poco y que si son compañeros pues se pueden turnar, disminuir el efecto de las luces, utilizar lentes de sol inclusive, porque hay unos especializados, pero si no tienes para ello, por lo menos el de sol. Disminuir el uso de la pantalla ya justo en una hora antes de que vayas a empezar a ese turno de intentar descansar, procurar no hacer el turno en la cama, aunque no te llamen, pues sal, quédate sentado, habla, conversa, haz cosas ligeras y una hora antes, si es posible, haz una actividad sumamente monótona. Cuando yo hablo de monótono es, si a ti te parece aburrido leer cómo se hacen los tornillos, usted va a leer cómo se hacen los tornillos. Si a ti te parece aburrido las revistas de moda, usted va a leer revistas de moda. Y eso se lo incluyo a las mamás, porque entonces la mamá dice, pero aprovecho y la hago. No, señora, a usted eso no le parece aburrido, le parece fastidioso, que es otra cosa, pero aburrido no es. Entonces eso no me lo haga.